Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bienvenidos a nuestra conferencia de hoy. Eh, un tema muy interesante y que tenemos una invitada excelente, cercana a la fundación, en donde veremos un tema que a lo mejor todos necesitamos saber muchos síntomas de la situación que está enfrentando nuestro familiar. Hoy tenemos con nosotros como invitada a la doctora Guadalupe Barreal Cortés. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, em, creo que no la estoy viendo. Ya está, aquí. Muy bien. Muy bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos Con gusto. esta tarde. Le comentaba a la doctora que esperemos que el aire que está tan fuerte el día de hoy no nos afecte en la transmisión para que podamos tener esta plática con la doctora que se nos hace muy interesante. Presentando a la doctora Guadalupe Ingrid Barrial Cortés, les comento que ella es médico cirujana y partera por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, alta especialidad en psicogeriatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y diplomado en gerontología. Entonces, la experiencia de la doctora Barreal es muy importante, muy interesante para el tema que hoy estamos presentándoles, que son los síntomas conductuales de la demencia y su asociación con el colapso del cuidador. Sabemos que, bueno, quienes tienen ya un tiempo atendiendo con mucho cariño, con mucho amor a su familiar que ha sido diagnosticado con algún tipo de demencia, pues también sufre este deterioro, esta afectación que llegamos a verlo ya como un colapso del cuidador y cómo se asocian los síntomas conductuales de esta demencia para llevarnos a atravesar estos colapsos. La doctora nos estará presentando de qué manera podemos nosotros atendernos y evitar llegar a situaciones por demás difíciles. Pues la pantalla es suya, doctora. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir. Sí, Entonces, ¿se está viendo? sí, a usted sí. Ok, a la presentación. Mm, apenas creo que vamos para allá. Ya, ¿Listo? sí, ya. Muy bien. Bueno, buena tarde a todos. Bueno, Mi nombre es Guadalupe Ingrid Barreal Cortés y como ya me presentaron, soy psiquiatra y psicogeriatra y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, pues les voy a hablar de lo que son los síntomas conductuales de la demencia y su asociación con el colapso del cuidador, ¿vale? Vamos a tratar de ahondar en algunos puntos, en otros no vamos a ahondar tanto porque ahondar de esto sería tener muchísimo más tiempo que una hora, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Los síntomas conductuales son especialmente importantes porque influyen de manera determinante en la calidad de vida del enfermo y de sus familiares y cuidadores, ¿vale? Se observa hasta el 90% de las personas con trastorno neurocognitivo mayor. Nos vamos a enfocar un poquito más en enfermedad de Alzheimer, ¿vale?
con más frecuencia en estadios avanzados de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? A mayor avance de enfermedad vamos a tener mayores síntomas conductuales que van a afectar un poquito más tanto la calidad de vida del paciente como de los cuidadores, ¿vale? Los síntomas conductuales se definen como síntomas de alteración de la percepción del contenido del pensamiento, del estado de ánimo, de la conducta que a menudo se presentan en pacientes con algún tipo de demencia, ¿vale? Dentro de los síntomas más frecuentes que los pacientes pueden presentar están la apatía, la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño. De estos vamos a hablar un poquito más adelante de manera detenida, pero es importante aquí poner un punto en la parte de la apatía, ¿vale? Muchas veces los pacientes inician con este síntoma, ¿sí? Y pareciera ser que es una depresión, pero no se trata de una depresión, ¿vale? Se trata de apatía. Es un síntoma que es muy difícil de poder disminuir a pesar de poder intentar tratarlo, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito más de él adelante. ¿Cuáles son los síntomas que podemos nosotros ver en nuestros pacientes con trastorno neurocognitivo mayor o demencia? Podemos ver apatía, lo que les platicaba, que es una pérdida de interés y que muchas veces se hace un diagnóstico erróneo de depresión cuando no se trata de depresión, se trata de apatía, que es un síntoma, como les platicaba, bastante difícil de poder quitar y además es un síntoma que se confunde muy fácilmente, ¿vale? También puede haber depresión, que esto es estar con una tristeza, con disminución del ánimo, ¿sí? Con pérdida de interés en actividades que previamente eran placenteras. También podemos encontrar agresión, agitación, ¿vale? Que van de la mano ambos. Podemos encontrar ansiedad, es otro de los síntomas que podemos ver. Alteraciones en la parte del sueño, también podemos notar que puede haber irritabilidad, alteraciones en el apetito, puede haber movimientos errantes, por así decirlo. En esta parte está la parte del vagabundeo, ¿ok? Que ahora vamos a explicar un poquito más de ello. También podemos tener delirios, ¿vale? Que es un conjunto de ideas falsas fijas y reductibles a la lógica, ¿sí? Que el paciente defiende con convicción porque para el paciente eso está sucediendo, ¿ok? Y eso es parte de síntomas psicóticos que nosotros tenemos que tratar, que es súper importante poder abordarlos de manera correcta para que estos, si bien a veces no se quitan, por lo menos los disminuyamos, ¿vale? Y sea un poquito más fácil poder que el paciente sea más abordable, ¿ok? También podemos tener conducta desinhibitoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchas veces el paciente puede decir las cosas que está pensando en ese momento sin importar que pueda herir o no a quien se lo dice, estar hablando con extraños o incluso si en ese momento tiene algún malestar, puede quitarse la ropa, ¿vale? Entonces son de los síntomas que más problemas nos pueden generar porque muchas veces entonces evitamos a veces salir con nuestro paciente porque eso puede ser uno de los síntomas que está teniendo, que también tenemos que tratar, ¿vale? También puede haber alucinaciones, pueden ser alucinaciones tanto auditivas como visuales, aunque no es lo más frecuente, pero sí puede haber, ¿ok? También puede haber alteraciones en la parte del ánimo, tener euforia, es decir, un ánimo expansivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta parte de la fisiopatología de los síntomas neuropsiquiátricos? ¿Qué quiere decir esto de fisiopatología? ¿Por qué se dan estos síntomas neuropsiquiátricos? ¿Vale? Estos se dan debido a que va a haber una atrofia del hipocampo, de la amígdala, de la corteza prefrontal, de la corteza entorrinal, el cíngulo anterior y posterior, también de la ínsula, ¿vale? Y esto va a hacer que se causan estos síntomas neuropsiquiátricos. ¿Esto qué quiere decir? Cerebrito va a estar alterado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada que va perdiéndose alguna función de cerebrito, los síntomas neuropsiquiátricos van a ser más evidentes y más importantes, ¿ok? Estas son las estructuras que están dañándose y por lo cual se generan estos síntomas, ¿vale? Estas estructuras se relacionan con el control de impulsos, la abolición, la expresión y la regulación emocional, ¿vale? Entonces, no es que el paciente propositivamente quiera hacer algún tipo de situación, básicamente es que el cerebrito está dañado y entonces vamos a tener estos síntomas, ¿ok? El daño estructural en el encéfalo también puede conducir a la depresión de las monoaminas, generando depresión, agresión
y apatía, ¿vale? Eh, el diagnóstico clínico de los síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, como les platicaba hace un ratito, la apatía es el síntoma neuropsiquiátrico más prevalente en la enfermedad de Alzheimer, en un 49% de los pacientes, ¿vale? Y la apatía se define como una falta de interés y motivación sin implicación de ánimo bajo. Y la desesperanza presentes en la depresión, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Se parece a la depresión, pero no es depresión, ¿ok? Y muchas veces el paciente simplemente está ahí sin querer hacer nada, básicamente, ¿ok? Para este síntoma, nosotros podemos hacer uso de algunos medicamentos que nos van a ayudar a que aminore un poco. Ahora, hay otros medicamentos que tienen evidencia que funcionan, que nos van a ayudar a que esto sea un poquito menos, digamos, menos molesto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que son medicamentos que pueden generar muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, muchas veces no los damos, ¿ok? No los damos porque vamos a tener mayor efecto secundario que benéfico. Entonces, muchas veces no podemos dar estos medicamentos, sobre todo si el pacientito tiene problemas con tensión arterial o alguna alteración más a nivel cardiovascular, ¿vale? Se postula que la depresión se deriva de un déficit de serotonina, mientras que la apatía surge de las alteraciones de dopamina y acetilcolina. La apatía constituye un factor de riesgo para que la progresión del deterioro cognitivo empeore conforme progresa la enfermedad, ¿vale? Eh, la irritabilidad es otro de los síntomas neuropsiquiátricos más frecuentes que nosotros podemos tener. Tiene un pronóstico de mayor rapidez en el deterioro cognitivo y funcional. Su identificación oportuna y monitorización resultan esenciales. Y también resultan esenciales para que no nos desgastemos tanto, ¿vale? La irritabilidad es algo que genera tanto malestar al paciente como malestar a la persona que está cuidando del paciente. Eso se puede tratar, sí, ¿vale? Se trata con medicamentos específicos, pero sí se puede tratar, ¿ok? Entonces es súper importante que podamos darle esta atención a paciente, ¿ok? Por eso ocupamos pues es un trabajo integral, tanto de geriatría como de psicogeriatría, ¿vale? Si no se puede, pues de psiquiatría, pero si se puede, de psicogeriatría también, ¿vale? Vamos de la mano para que el paciente esté lo más abordable posible y estos síntomas pues no me estén generando ni al paciente ni a mí, pues malestar tan importante, ¿vale? Ahora, la prevalencia de los síntomas de ansiedad en personas con trastorno neurocognitivo mayor es relativamente frecuente, hasta en un 70%, ¿vale? Los delirios de la enfermedad de Alzheimer no suelen ser de contenido inusual, sino paranoides de persecución o celiotipia, ¿vale? Es muy frecuente que los pacientes tengan esta sensación de que alguien les quiere dañar, ¿vale? Recordamos que delirios son conjunto de ideas delirantes, que son estas ideas delirantes, son ideas claras, fijas y reductibles a la lógica que el paciente defiende con convicción a pesar de que yo le estoy dando argumentos de que eso no es verdad, ¿vale? Para el paciente es verdad. Entonces, puede presentarse con ideas de que alguien le quiere dañar, ¿sí? O puede también presentarse con ideas de ruina, ¿sí? Que es que estoy perdiendo toda la economía que tenía o estoy muy preocupado por la parte económica, aunque realmente no tenga tantos problemas por esa situación, ¿vale? O también esta parte de celotipia, ¿vale? Que es muy frecuente. Tengo justo un paciente que está con esta situación, ¿vale? Tiene la idea clara y fija de que su esposa le engaña, ¿vale? Entonces ha cambiado un montón de veces la cerradura de casa, pone candados donde no debería de haber candados y eso es algo que está agotando a sus familiares, ¿vale? Entonces tenemos que disminuir esto que viene siendo parte de sintomatología psicótica, ¿vale? Que con qué vamos a tratar, bueno, tenemos que tratarlo con antipsicóticos, pero antipsicóticos específicos, ¿vale? Eh, Generalmente los que tratamos de utilizar son los que tienen menos impacto en la parte de efectos secundarios. ¿Por qué? Porque ya tenemos de por sí una lista de medicamentos que generalmente el paciente toma, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los más adecuados para esto? Bueno, podemos hacer uso de antipsicóticos de segunda generación, ¿vale? Que nos pueden ayudar muchísimo con esta parte.
Ahora, las alucinaciones en la enfermedad de Alzheimer, cuando están presentes, suelen ser visuales y pueden generar necesidad de hacer diagnóstico diferencial con demencia por cuerpos de Levy, ¿vale? Lewy o Levy. Ahora, aquí la diferencia es que este tipo de alucinaciones que tienen los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Levy son mucho más estructuradas, ¿vale? Es decir, estamos viendo a personas que están platicando o podemos ver niños que están riendo y los vemos claramente. Esos ya son delirios, bueno, son alucinaciones mucho más estructuradas, ¿vale? Entonces, eso ya nos hace pensar en esta parte, además que hay características sintomáticas distintas a la enfermedad de Alzheimer. Y es así, no se trata con antipsicóticos, ¿vale? Si es demencia por cuerpos de Levy, ahí sí no vamos a tratar con antipsicóticos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son como tal los síntomas que podemos tener conductuales o estos síntomas conductuales que hay en la parte de la demencia? Bueno, va a haber vagabundeo, delirios, apatía, ansiedad, hiporexia, agitación, agresividad, depresión, hipersexualidad, desinhibición, trastornos del sueño, sundowning, alucinaciones, ¿vale? Son los que podemos tener de manera más importante. Va a depender el tipo de trastorno neurocognitivo mayor que tenga mi paciente, los síntomas, digamos que son mucho más hacia uno que hacia otro tipo de demencia. Ahora, ¿qué es el vagabundeo? Es esta deambulación errática, ¿vale? Llamada, como ya les había platicado, vagabundeo. Es un tipo de conducta que suele manifestar la persona que tiene un trastorno neurocognitivo mayor, ¿ok? Se caracteriza por caminar sin rumbo, sin un motivo u objetivo concreto. Hay actividad excesiva, incluso puede pasar todo el día caminando por la casa sin mostrar síntomas o indicios de cansancio. Entonces, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque son pacientes que en algún momento pues se pueden salir de casa, ¿ok? Caminar sin rumbo y entonces ahí viene el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. La apatía, como ya les platicaba, se define como una falta de interés y motivación sin implicación de ánimo bajo y la desesperanza presentes en la depresión, ¿ok? Muchas veces también lo podemos tratar con antidepresivos, ¿vale? A veces responde y a veces no responde a los antidepresivos. Hay otro tipo de medicamentos, como les platicaba, que podemos utilizar, pero que muchas veces no hacemos uso de ellos por los efectos secundarios que podemos tener a nivel de corazoncito, ¿ok? La parte de la ansiedad, esta sensación de inquietud que puede originar que las personas tengan la necesidad de moverse, de caminar de un lado a otro, ¿vale? Que genera tanto malestar para el paciente como malestar para quien le está cuidando. Entonces, este síntoma es uno de los síntomas que también podemos tratar y que es importante tratar para que el paciente se sienta mejor y para que la persona que está dando cuidado de paciente pues no empiece a desgastarse, ¿vale? Entonces, este también lo podemos ir disminuyendo con la parte de un antidepresivo, ¿vale? Recordar que las benzodiazepinas, que son medicamentos que se ocupan muchas veces para la ansiedad, no son adecuados en personas mayores, tienen indicaciones muy puntuales y no son medicamentos que se tienen que dar por largos tiempos. Y si se tienen que dar en personas mayores, tienen indicaciones muy puntuales. Generalmente se trata de evitar su uso porque conllevan a muchísimos efectos secundarios, ¿vale? Ahora, en los delirios, lo que decíamos, ¿vale? Este conjunto de ideas claras y fijas que el paciente defiende con convicción. Se define como un delirio, como una creencia que se vive con una profunda convicción a pesar de que la evidencia demuestra lo contrario. Estos son de los síntomas que más desgastan a el cuidador. ¿Por qué? Porque el cuidador está diciendo, no, a ver, esto no está sucediendo, y el paciente dice, no, sí está sucediendo. Si yo empiezo a confrontar al paciente diciéndole que eso no sucede, ¿qué pasa? ¿Me desgasto yo? El paciente muchas veces después de la discusión, unos minutos después, va a olvidar lo que sucedió y yo me quedo con ese sentir, ¿vale? Tenemos que tener estrategias para que esto pues, no nos esté generando tanto malestar. Una, tenemos que cambiar el tema y no estar confrontando a paciente y la otra, tenemos que llevarlo a valoración, ¿vale? Para que esto disminuya un poco, si bien a veces no se quita, por lo menos sí que disminuya y entonces sea más abordable pues el poder darle el cuidado al paciente. También podemos tener esta parte de alteraciones en el apetito. Puede haber incremento de apetito. En los pacientes muchas veces está pues
si no ha abolido algo parecido, esta sensación de saciedad. Entonces, si yo dejo una bolsa de pan o si yo dejo alimento a libre demanda, el paciente se lo puede comer todo, ¿ok? Y después decir, no he comido. Y es parte del deterioro. Recordemos que todos estos síntomas se están dando porque el cerebrito está dañado, ¿ok? No es que el paciente me quiera molestar, que muchas veces el cuidador que empieza con este desgaste empieza a pensar que el paciente se está, muchas veces dicen, se está haciendo, y no, ¿vale? Simplemente es que tenemos que tener este control, esta regulación en la parte de los alimentos, porque a veces puede suceder esto, ¿vale? El incremento de apetito. También podemos tener esta parte de agitación. ¿Qué es la agitación? Es esta hiperactividad corporal desordenada y confusa, ¿vale? Es estar sumamente enojado, agresivo y a veces no nada más verbal, sino físicamente también. Y son de los síntomas que más desgastan al cuidador. ¿Por qué? Porque entonces el cuidador te va a decir, a ver, cálmate o tranquilo, y entonces entre más digo eso, más genero un impacto negativo en el paciente y hace que terminemos de pelea, ¿vale? ¿Y qué va a hacer esto? Pues que yo me quede con el enojo muchas veces, el paciente posterior a unos minutos también me diga, ¿y qué te pasa? ¿Todo bien? Y pues no, no todo bien, me acabas de decir cosas bien desagradables o me acabas de agredir. Y no es que el paciente lo quiera hacer, recordemos, es otro de los síntomas que tenemos que tratar. Tenemos que evitar que el paciente se agite, ¿vale? La agresividad, ¿sí? Que va de la mano con esta agitación, esta tendencia a actuar o responder de manera violenta, ¿ok? Que puede ser violencia tanto física como verbal, ¿ok? Y en ese momento paciente desconoce totalmente, ¿ok? Entonces es súper importante que el paciente esté más abordable, que no le confrontemos, que si está enojado, demos la vuelta, tratemos de hacer alguna actividad que a él a lo mejor en algún momento le gustaba hacer, que pueda o que nos ayude a que se relaje, ¿vale? Pero no confrontarlo. Confrontarlo va a hacer que nos peleemos y que, al final de cuentas, sea yo quien me quede con ese malestar. El paciente, tras de un tiempo, se le olvida lo que sucedió. Puede haber esta parte de hipersexualidad, ¿ok? Que consiste en una concentración profunda en fantasías, impulsos o conductas sexuales que son incontrolables, ¿ok? Muchas veces puede haber pacientes que tengan este síntoma, que de repente en público se estén masturbando. Entonces, esto va a conllevar a problemas, pues, también con la parte pues, con las autoridades. Si paciente no, o sea, si la autoridad no sabe que el paciente tiene una enfermedad, entonces, pues podemos tener también alteraciones ahí, en esa parte. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de controlar esta parte también, que es uno de los síntomas que puede haber. También puede haber síntomas depresivos, ¿vale? ¿Qué es la depresión? Es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en actividades que previamente eran placenteras, una disminución de la energía, también disminución de el apetito, alteraciones en el sueño, alteraciones en la concentración. Además de que ya la parte de la memoria está alterada, también va a haber más alteración todavía, y esto puede ser parte de un episodio depresivo que también se tiene que tratar. Entonces es súper importante que se lleve a valoración a paciente para que esté lo más abordable posible y que tengamos en cuenta que es uno de los síntomas que con alta frecuencia pues paciente puede presentar, ¿ok? Trastornos del sueño. Los posibles problemas del sueño incluyen somnolencia excesiva durante el día, insomnio con dificultad para conciliar el sueño y dormir sin despertarse, ¿vale? Entonces, muchas veces el paciente va a estar dormido por el día y en la tarde también puede estar un poquito dormido, pero en la noche estar despertándose constantemente. Entonces, es sumamente importante que eso también lo podamos tratar. Hay medicamentos que podemos hacer y algunas actividades que nos pueden ayudar a que esto disminuya, ¿vale? Nos es sumamente importante que demos la atención para que pues sea más abordable el poder estar cuidando a nuestro familiar que tenga algún tipo de trastorno neurocognitivo mayor, ¿vale? Ahora, las alucinaciones. Como platicábamos, una alucinación es una falsa percepción de los objetos o acontecimientos y es de naturaleza sensorial. Cuando las personas con enfermedad de Alzheimer tienen una alucinación, ven, oyen,
ven, oyen, o huelen, saborean o sienten algo que en realidad no está ahí, ¿vale? Y si yo le digo no está ahí, el paciente no va a decir así no está ahí, generalmente se molestan, ¿vale? Y entonces de la alucinación, pues voy a la parte de la irritabilidad y si estoy irritable me puedo ir a la parte de la agitación, ¿sí? O a responder con agresividad. Entonces es sumamente importante que no estemos confrontando esta parte de las alucinaciones, que muchas veces dice uno, pero pues no, no hay nada. Ok, si no hay nada, vamos a tratar de cambiar el tema, ¿ok? No vamos a estar confrontando. Si yo confronto al paciente, lo voy a hacer que se enoje y vamos a terminar enojados los dos. Después a él se le va a pasar y a mí no, ¿ok? Son Downing, que es el término de síndrome de empeoramiento vespertino, se refiere a un estado de confusión que aparece al final de la tarde y se prolonga hasta la noche. Puede provocar diferentes comportamientos como confusión, ansiedad, agresión, incumplimiento de las indicaciones, más hacia la tarde-noche. Es este empeoramiento que se tiene muchas veces hacia la tarde-noche, ¿vale? Entonces es súper importante que también tengamos esto en cuenta, que es uno de los síntomas que podemos presentar con la parte de la demencia, ¿vale? La desinhibición es otro de los síntomas, ¿vale? Que es la actuación de acuerdo a los impulsos o sentimientos internos sin las limitaciones impuestas por las exigencias reales o convencionales. ¿Qué quiere decir algo? Ya no hay nada que nos frene, ¿vale? Entonces yo siento esto, lo actúo. Y no es que el paciente quiera enfadar a nadie, simplemente es que ya no tiene esta parte, este freno que tenía antes cerebrito, porque cerebrito está dañado, ¿vale? Entonces, si yo siento esto, pues lo hago y ya, ¿sí? Si tengo calor, me quito la ropa y ya. Entonces, no hay nada que me diga, no, eso no está bien, ¿ok? No hay nada, no hay este freno. Entonces, muchas veces tenemos que ocupar algún medicamento que nos ayude a que sea este freno para que, pues, paciente esté lo más abordable posible. Ahora, esos son los síntomas o los principales síntomas que nosotros vamos a tener en la parte de un paciente que tiene trastorno neurocognitivo mayor. ¿Cómo los tratamos? Realmente son síntomas que muchas veces tenemos que, o que casi siempre tenemos que hacer uso de algún medicamento psiquiátrico, ¿vale? Generalmente pueden ser antidepresivos o antipsicóticos que nos van a ayudar a que el medicamento bueno, a que el paciente esté mucho más abordable, eso es lo que hace básicamente el medicamento, ¿ok? Además que a veces también ocupamos de algunos medicamentos específicos que utilizamos con un término como antidemenciales que también nos ayudan en este respecto de manera, pues de manera modesta, ¿vale? Ahora, hablando un poquito de la parte del colapso del cuidador, la sobrecarga en los cuidadores es consecuencia del esfuerzo físico y mental que conlleva el cuidado a otra persona, especialmente en personas mayores que presentan deterioro cognitivo. El cuidador es la persona con mayor o total responsabilidad de los cuidados de otra persona en condición de dependencia, encargado de cubrir sus necesidades básicas y psicosociales en el caso de ejercer este rol. eh, para con una persona mayor, ayudarles a comer, hacer las necesidades fisiológicas, cuidar de su aseo personal, entre otras. En muchos contextos sociales, esta función es desempeñada principalmente por mujeres. Los cuidadores informales regularmente no tienen información o la formación pues para estas tareas y las ejercen porque existe compromiso, responsabilidad familiar o de otra índole. ¿Qué quiere decir? Generalmente aquí en México, ¿vale? Sí somos uno de los países que quien da el cuidado a la persona que tiene un trastorno neurocognitivo mayor, pues es el familiar, ¿vale? Eh, Puede ser el hijo, la hija, puede ser el hermano, la hermana, o alguno de los familiares que tiene el paciente. Y una de las partes también, ¿por qué sucede esto? Es porque realmente mantener el cuidado de una persona en un lugar de descanso para personas mayores es sumamente costoso, no cualquiera puede pagarlo, ¿vale? O también pagar de un cuidador que tenga todo este entrenamiento tampoco es nada sencillo. Entonces muchas veces terminamos eh, siendo los familiares quienes hacen el cuidado o quienes tienen que cuidar a paciente con trastorno neurocognitivo mayor, ¿vale? Ahora, sin las herramientas necesarias, pueden sobrecargarse y adquirir el síndrome del cuidador, afectándose relaciones familiares, de trabajo, de tiempo libre, situación económica y estado de salud físico y mental, ¿vale? Y además es algo
pues muy esperado que conforme el paciente vaya teniendo mayores síntomas conductuales, pues el cuidador vaya desgastándose un poquito más, ¿vale? Además de que es súper doloroso estar cuidando a alguien que muchas veces nos desconoce y puede ser papá, mamá, alguien que yo realmente quiero mucho y de repente no sabe ni quién soy yo, eso duele y duele mucho, ¿vale? Entonces es importante estar muy preparados y saber lo más que se pueda de la enfermedad para que sea un poquito menos pues menos molesto, ¿vale? Ahora, esta patología no posee una manifestación clínica definida, pudiendo presentarse síntomas emocionales y físicos que varían de una persona a otra. Agotamiento mental, angustia, culpabilidad, miedo, irritabilidad, altos niveles de ansiedad, cansancio, pérdida de interés, dolores generalizados, focalizados, ¿vale? Muchas veces cuando la persona empieza a cansarse o cuando ya francamente está con un colapso de cuidador, el paciente dice algo y le respondo de una manera no lo más adecuada posible y luego esto hace que me sienta terrible, que me sienta con una culpa muy, muy grande y de repente me vuelve a decir algo y vuelvo a contestar de esa manera y entonces ya no sé qué está sucediendo, ¿vale? Porque yo trato de no hacerlo, pero lo hago y es porque estoy teniendo ya como tal un colapso de cuidador, ¿vale? Una sobrecarga ya. Ahora, la sobrecarga se presenta cuando el cuidador enfrenta tareas complejas por un tiempo prolongado, las que demandan mucha energía, responsabilidad y exigencia a nivel físico, además de tener una naturaleza desagradable muchas veces, ¿vale? Pues muchas veces el paciente ocupa de cuidado en lo básico, ¿vale? En actividades básicas de la vida diaria, como es el que vaya al baño, el que se pueda limpiar, el que lo tengamos que bañar, ¿vale? Es sumamente complejo. Entonces, claro que desgasta y si solamente es una persona quien está dando el cuidado, pues eso es algo que poco a poco se va acumulando, ¿ok? Ahora, el cuidado diario de una persona dependiente crea sobrecarga psicológica, económica también, física y social, que se manifiesta a través de síntomas tales como problemas óseos, musculares o articulares, cefaleas, alteraciones del sueño, cansancio, fatiga, astenia, desarrollo de infecciones, ansiedad, depresión, irritabilidad y sentimientos de culpa. Ahora, el factor de la convivencia con el paciente, aproximadamente de 6 meses o más, y la falta de apoyo institucional se asocian significativamente con el aumento de la sobrecarga del cuidador, ¿vale? Entre más horas estoy expuesto a estar cuidando del paciente, por más que yo tenga un lazo sentimental con el paciente, realmente es complicado, ¿vale? Y va acumulando para que yo pueda desencadenar una sobrecarga del cuidador. Ahora es importante considerar la edad del cuidador, en donde a mayor edad la sobrecarga aumenta, ya que se requiere más esfuerzo físico para el cuidado. Además, se ha constatado que independientemente de la cultura, hay más niveles de carga mayores cuando los cuidadores tienen problemas físicos y dedican al menos 20 horas al cuidado de su familiar con trastorno neurocognitivo mayor, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos asociando la parte de los síntomas conductuales con el colapso de cuidador? Bueno, el nivel de dependencia y alteraciones conductuales de los pacientes se va a asociar con la sobrecarga, ¿vale? Mientras más dependiente sea el paciente, más sobrecarga puede haber. La presencia de síntomas neuropsiquiátricos, lo que platicábamos, ¿vale? Si estamos teniendo alucinaciones, si estamos teniendo delirios, si estamos teniendo trastornos del sueño, si estamos agresivos, si estamos apáticos, si tenemos algunas conductas de desinhibición, si estamos irritables, si estamos con una conducta motora desorganizada, pues esto se va a relacionar con niveles altos de sobrecarga, ¿vale? Porque entonces no voy a saber yo qué puedo hacer para que pueda contener un poquito a mi paciente, ¿sí? Entonces, esto genera muchísima, muchísima frustración en quien cuida del paciente que tiene trastorno neurocognitivo mayor. Ahora, la gravedad de las deficiencias del paciente se relaciona con pues la angustia, las habilidades del afrontamiento del cuidador y el soporte social y familiar. Ahora, la apreciación de no ser reconocido por el paciente afecta negativamente a la dimensión de sobrecarga y provoca un sentimiento de frustración en el cuidador. Es lo que les platicaba, esto duele, ¿sí? Que de repente papá o mamá no reconozcan quién soy. Eso es muy doloroso y muchas veces ni siquiera lo medimos, ¿vale? Es como de, bueno, pues ya no me reconoce. En realidad es algo que duele y duele mucho, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para
pueda haber un colapso de cuidador. La falta de capacitación, una enfermedad crónica, que en este caso es un trastorno neurocognitivo mayor, el grado de dependencia, la mala red de apoyo. Si yo soy la única persona que está dando el cuidado a mi familiar, realmente eso pues me va a colapsar sí o sí. La forma de afrontarlo, insuficiencia de recursos económicos, gravedad de tiempo y de la enfermedad, ¿vale? Todo esto va a conjuntarse para que nosotros caigamos en un síndrome de colapso del cuidador. Entonces, sumamente importante que podamos echar mano de algunas instituciones como la asociación que tiene algunas actividades específicas para los pacientes donde pues también me puede ayudar a que tenga también un tiempo fuera, ¿vale? Eso es sumamente importante. Ahora, ¿cuáles son los síntomas como tal de la parte del colapso del cuidador? El cansancio persistente, los problemas del sueño, la disminución o abandono de las aficiones, es decir, de las cosas que antes me gustaba hacer, la verdad es que ya ni busco hacerlas, ¿ok? Desinterés por vivir nuevas experiencias, la elevada irritabilidad, si hay dolores o molestias sin tener ningún problema de salud aparente, empiezo a dejar de salir con personas que antes me gustaba salir, me prefiero aislar, eh, empiezo a consumir ansiolíticos y antidepresivos. Eso es importante que si voy a ocupar de estos medicamentos, vaya a valoración con un psiquiatra para ver si los ocupo y si los ocupo, ocuparlos de manera adecuada con indicación médica, ¿vale? No automedicándonos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del colapso del cuidador? El tratamiento va a incluir varias cosas. Primero, psicoterapia individual y grupal. Ese es sumamente importante, ¿vale? En el caso de la ansiedad, angustia, depresión, se considera un tratamiento farmacológico. Si ya tenemos como tal un cuadro que tiene síntomas depresivos y síntomas de ansiedad, estos van a ir aumentando, ¿vale? Entonces vamos a tener que hacer uso de tratamiento farmacológico. ¿Por qué tiempo? Por lo menos un año, ¿ok? Si lo ocupamos 3, 6 meses, no va a ser suficiente y entonces pues puedo regresar a tener todos estos síntomas que empezaba pues ya teniendo, ¿vale? Trabajo individual o de pequeños grupos para mejorar la tolerancia al estrés y la asertividad, promover actividades de ocio, promover relaciones personales, reducir la frustración por falsas expectativas. Y aquí es súper importante, ¿vale? Tener en cuenta que desafortunadamente es una enfermedad que no se cura, que de manera muy modesta, con algunos medicamentos podemos ir frenando, pero no del todo, la evolución, ¿ok? Tener en cuenta que el paciente no se va a curar desafortunadamente, ¿sí? Que no va a mejorar, que al contrario va a ir empeorando. Entonces, esto es sumamente importante que lo tenga claro. Si yo tengo expectativas de que mi paciente se le va a quitar el trastorno neurocognitivo mayor, pues no va a ser así, ¿ok? Entonces, tengo que tener súper claro que es una enfermedad que va a ir evolucionando para peor, ¿ok? Y mientras más sepa yo de la enfermedad, más o menos difícil me va a ser cuando me enfrente contra algunos síntomas, ¿vale? Voy a decir, ok, es parte de la enfermedad, no me voy a enganchar. ¿Por qué? Porque es parte de que el cerebrito no está funcionando de manera correcta. El manejo del aspecto religioso, espiritual, es importante también que lo pueda tener la persona que da el cuidado, pues, a la persona que tiene trastorno neurocognitivo mayor o demencia, ¿vale? La prevención del colapso de cuidador, ¿cómo la tendríamos que hacer? Primero hay que capacitar al cuidador en el autocuidado psicoemocional, ¿vale? Súper importante. Se tiene que cuidar también para que pueda cuidar al pacientito, ¿sí? Eficientar las redes sociales de apoyo. Súper importante que se cuente con alguna red, con algo que nos ayude, con alguien pues que nos ayude para que tengamos estos tiempos fuera que son sumamente importantes, ¿vale? Identificar los sentimientos de sobrecarga. Si ya estoy empezando a tener sobrecarga, tengo que acudir a valoración, tengo que empezar a tratarlo, ¿vale? Porque si no, no se va a quitar, se va a ir acumulando y cada vez va a ser más intenso, ¿sí? Hasta llegar como tal a un colapso de cuidador. Hay que tener actividades placenteras, ¿sí? Cosas que nos gusta hacer en estos tiempos fuera. Hay que efectuar alguna actividad física y hay que tener horarios específicos de reposo, lo que les platicaba. Estos tiempos fuera son sumamente importantes. Claro que es a veces muy complicado si yo soy la única persona que puede, eh, pues, que puede cuidar a mi paciente, pero hay que buscar la manera de que podamos tener estos tiempos fuera que son sumamente importantes.
Ahora, hay algunos libros que nos pueden ayudar, que no están hechos por médicos, ¿vale? Entonces, algunos hacen uso de algunos términos de manera no tan correcta, como esto de demencia senil, que sabemos que no existe, ¿vale? Porque no porque yo sea mayor voy a tener demencia y pues bueno, tener en cuenta que nunca la parte de las fallas de memoria son normales, ¿vale? Entonces, no nos vamos a estar enganchando con algunos términos que están mal empleados porque les platicaba, no están hechos por personal médico, están hechos por cuidadores, pero hay tips que nos pueden ayudar bastante en estos tres bibliografías que les pongo, que pues sabiendo un poquito más de la parte de la demencia, pues podemos tener algunas herramientas, algunos ejercicios que ahí nos puedan ayudar a poder hacer, pues esto de cuidar a nuestro familiar o a mi paciente que tiene trastorno neurocognitivo mayor, ¿vale? Ahora, pues finalmente les dejo aquí una frase que dice, las jóvenes hermosas son accidentes de la naturaleza, pero las ancianas hermosas son obras de arte. ¿Ok? Y pues les agradezco mucho. No sé si tengan alguna duda. Esto es lo que les traía preparado para el día de hoy. Excelente, excelente. Muy bien. Mm, excelente, doctora. Muchísimas Con gracias. gusto. Un tema que vivimos quienes hemos tenido el gusto, el privilegio, también así, de atender a una persona con estas características. Desde luego que es sumamente agotador y yo creo que de algunas de las aportaciones que nos presentó de suma importancia el día de hoy, creo que eh, nos refleja lo que ya muchos vivimos, por lo cual eh, creo que va a ser de muchísima ayuda para todas las personas que nos están viendo y verán este video, porque todos casi pasamos por las mismas circunstancias, por las mismas dudas, por las mismas incógnitas, tantas situaciones que se van presentando día con día y que nos mantienen en verdad eh, con un estrés, con una preocupación de saber si estamos haciendo las cosas bien o qué está pasando. Entonces, cuánto hubiésemos querido quienes pasamos hace mucho tiempo esta experiencia, pues haber tenido todo este cúmulo de aportaciones para que hubiese sido un poco más ligera el tiempo que estuvimos atendiendo a nuestro familiar. Pero como dice, muchos libros no necesariamente tienen que ser escritos por los profesionales, sino por cuidadores que han atravesado eh, eh, esta situación y que han adquirido un cúmulo de experiencia que a todos nos favorece porque sus consejos son bien recibidos. Dentro de las preguntas que nos hacen Gisela Samayoa, que me imagino que es a los síntomas conductuales que fueron respondidos dentro de la explicación que daba cada uno, ella decía, y en estos casos, ¿qué se puede hacer? Y pues creo que nos fue indicando qué hacer en cada uno de estos casos. Juan Ricardo también dice que está totalmente de acuerdo en estas indicaciones.
Beatriz Solarte dice, pregunta, ya una vez en medio de la crisis del cuidador, ¿cómo hacer? Porque entiendo que lo que mencionó es para evitarlo. Ok. Lo que hay que hacer es, tenemos que acudir a valoración con un psiquiatra, ¿vale? Que es sumamente importante porque mi salud mental es sumamente importante, indispensable para que yo pueda seguir dando estos cuidados a la persona que tiene un deterioro cognitivo, en este caso una demencia, un trastorno neurocognitivo mayor, ¿vale? Para que me vean y en base a cómo la sintomatología que estoy teniendo si requiero de un medicamento, de un antidepresivo, Sí. o si requiero de una terapia específica, ¿vale? Ujú. Entonces tengo que acudir a valoración con un psiquiatra, ¿ok? Resolverlo yo mismo, la verdad es que no es algo que va a funcionar, como les platicaba, se va a ir acumulando y entonces voy a terminar sí o sí totalmente colapsado. A lo mejor estoy con una sobrecarga y puedo aminorarlo con un tratamiento terapéutico únicamente y ya, ok, lo mitigué ahí. Pero si no, a lo mejor ya ocupo de un tratamiento antidepresivo propiamente. ¿Vale? Ujú. Sí, sí. Eh, Gisela nos dice muchas gracias por la orientación. Con gusto. Carla Rocha dice muy buena exposición. Sufro del colapso del cuidador. Sofía Gómez dice, en ocasiones mi familiar se enoja más con una persona conocida que con la otra. ¿Es normal? Claro, sí es algo que puede pasar muchas veces. Recordemos que tienen estas ideas falsas, fijas, que para el paciente son verdad, aunque no estén pasando. Entonces puede estar esa persona en esa idea. Puede ser la persona que esté pensando que es la que me está a lo mejor quitando dinero o es la persona que me quiere dañar. Entonces esos síntomas son síntomas psicóticos que tenemos que ir aminorando con medicamento específico para paciente, ¿ok? Para que esto pues sea un poquito menos, pues menos molesto tanto para paciente como para cuidador. Entonces sí, sí puede haber y sí es algo bastante frecuente. Sí, sí, gracias. Con gusto. Mauricio Yebra nos dice, excelente conferencia, muchas gracias por tan completísima información, clara, precisa y nos dio lo más importante de ser cuidador y que tenemos que cuidarnos, 100%, ¿verdad? El Claro. cuidado del cuidador, que pues es una de las grandes preocupaciones de la Fundación Familiares de Alzheimer, cuidar al que cuida. Eh, ¿Y cómo podemos cuidarnos? Podemos cuidarnos porque para prevenir precisamente el colapso del cuidador, no sé si la doctora esté de acuerdo, es la capacitación. Entre más sepamos cómo atender cada situación que se está enfrentando día con día, pues va a evitar que suframos el colapso del cuidador. Bien. Sí, sí. Beatriz Solarte dice, pero cuando ya estamos en medio de los arranques de ira, cansancio, problemas del sueño, etcétera, en medio de la histeria, ¿cómo salimos de este foso? Cuando ya tienen todos estos síntomas que me está platicando, es importante, como le había comentado, que tenemos ya que acudir con un psiquiatra, ¿vale? Porque ya no va a ser suficiente terapia, si ya no, la parte terapéutica ya no va a ser, psicoterapéutica ya no va a ser suficiente. Necesito de un medicamento que ayude a que mis sustancias que a nivel cerebral empezaron a regularse de manera inadecuada, se empiezan a regular de manera adecuada. Y esto se hace con un antidepresivo. Antidepresivos que no son de por vida, ¿vale? Pero que sí, por lo menos lo que platicábamos, tendría que estar un año con él, ¿sí? Entonces, Ajá. con estos síntomas que usted me platica, ocupamos de una atención especial, ¿vale? De una atención psiquiátrica, Ujú. ¿ok? Sí, y es importante, ¿verdad? Que tanto al familiar como al cuidador
primario sean atendidos, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas alternativas que podemos hoy tener eh, para poder salir adelante y no quedarnos ahí, ahí, con esa sobrecarga que nos va a afectar tremendamente. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Dice, gracias, Beatriz. Alicia dice, muchas gracias, doctora, excelente conferencia. Para el caso de mi mamá con demencia, 91, me imagino que tendrá 91 años. La solución tanto para ella como para mí como cuidadora única es que Dios venga a buscar. Bueno, eh, es difícil este comentario. Eh, híjole. Eh, sabemos que precisamente esto es cuando ya se está sufriendo el colapso del cuidador. Exacto. Cuando sentimos, hoy se me hizo un nudo en la garganta. Claro. Cuando sentimos que ya no podemos, que ya la situación Nos rebasó. rebasó completamente mis fuerzas, es cuando clamamos, ¿verdad? Y es ahí cuando podemos desde lejos, o sea, entiendo precisamente fuertemente lo que está viviendo. Hoy es ahí donde entendemos que a lo mejor hizo mucha falta esta capacitación, estar constante cerca de su médico tratante, cerca de grupos de apoyo que puedan ayudarle. Nosotros tenemos ya desde el 2019 eh, con el grupo de apoyo del área de contención emocional, en donde precisamente se trata todo este tipo de situaciones. Le invitamos, si es de aquí de Aguascalientes, Beatriz, a que nos acompañe en este grupo eh, para ayudarle a que todas ese cansancio, ese cúmulo de emociones que que se van quedando ahí y que nos pueden dañar, salgan, salgan. No tienen por qué quedarse. Sabemos lo extenuante de la tarea, pero podemos pensar que aún falleciendo nuestro familiar, porque bueno, ya era el tiempo, puede quedar una carga emocional fuerte en la persona, porque en algún momento se va a sentir culpable de haber deseado que esto llegara a su fin. Entonces, son altas y bajas que vivimos, que experimentamos, y precisamente es lo que tratamos de ayudarles, tanto en estas pláticas tan interesantes, como en los grupos que tenemos nosotros en la fundación, o en otras ciudades, si es que está en otro lugar, eh, porque no podemos quedarnos ahí estancados, porque si no va a ser más el tiempo que vamos a invertir para salir adelante, no sentirnos culpables de todo aquello que a lo mejor pudo ser diferente a como yo lo hice, pero en su momento me funcionó hacerlo de esa manera y lo hice con todo cariño, con todo mi cariño, aprendiendo, porque es eh, un tiempo en que podemos aprender muchas cosas, ayudamos a nuestro familiar y a lo mejor después seguimos apoyando a los que están iniciando o en una etapa difícil de atender a una persona con esta enfermedad. Estamos a sus órdenes, Beatriz, con todo nuestro cariño. Contáctenos. Iraíz dice, excelente información y de gran ayuda. ¿Y qué se puede hacer en el caso de que se le ofrece ayuda al cuidador?
pero este se rehúsa a recibir ayuda para el cuidado del paciente. Bueno, es difícil, ¿verdad, doctora? Exacto, Cuando alguien no quiere, pues no quiere y no podemos forzar, exacto, pero sí, nomás decirles, aquí estamos, tanto el área profesional como el área de familiares y cuidadores, que casi exactamente por lo que pasa uno, pasa el otro. O sea, a lo mejor hay algunas variantes en algunos casos, pero pasamos lo mismo. Por eso está ese libro, cuando el día tiene 36 36 horas, horas. porque a Ujú, veces los queremos convertir hasta en 48, sí, porque no nos alcanza, no nos da el tiempo, ¿verdad? Entonces, si las personas se rehúsan a recibir ayuda, es que todavía está negando que la enfermedad está ahí, presente y que se necesita capacitar para poder enfrentar el día a día. Estamos a sus órdenes. Es importante, dice Ana Luisa, tener red de apoyo. Sí, es importante. somos- Yo que viví en el tiempo en que no existía absolutamente nada, en que dentro de mi círculo nadie estaba pasando por lo mismo, en que incluso la misma, el área de profesionales en Aguascalientes todavía no tenía la información como para determinar qué estaba sucediendo, fue difícil. Entonces, hay que ir a los grupos de apoyo. Dice Beatriz, copiado, mil gracias, aquí estamos. La doctora Dafne Durón dice, ¿qué consejos daría para distinguir acaticia y solo conducta motora aberrante? ok. Bueno, si estamos hablando de acaticia, tendríamos ya que estar con un medicamento, ¿no? Y un medicamento generalmente un antipsicótico, ¿sí? Entonces, si paciente no estaba teniendo esa conducta y de repente empieza a tenerla, tenemos y está con el uso de medicamento, entonces estaríamos ante una acaticia, ¿vale? Si paciente no está con uso de medicamento y está caminando sin rumbo, pues ahí estaríamos en esta parte, ¿vale? Hablando más así sobre el vagabundeo que puede estar presente en la parte de estos síntomas motores aberrantes, ¿sí? Entonces sí tiene que ver con la medicación que está tomando. Entonces tiene todo que ver con qué medicamentos estamos tomando y en base a eso ver si es el medicamento per se o si es parte de uno de los síntomas que podemos tener. Tener. Uh-huh. Y dice la doctora, mil gracias por la ponencia. Otro comentario de cuidadores dice, todos hemos pasado por los síntomas de nuestro envejeciente, porque ellos tienen los síntomas, pero nosotros los sufrimos. Excelentes consejos. Yo agregaría poder tener con quién hablar, con quién hablar. Eso ayuda de mucho, ya que es muy dañino guardar estos sentimientos de frustración. Así es. Gracias por excelente charla. ¿Le puedo decir que sí, así pasa? Eh, eh, aquí estamos. Aquí está el grupo de apoyo de contención emocional para platicarlo. ¿Por qué? Yo les he comentado en algunas ocasiones que cuando mi mamá fallece, por no haberme atendido yo oportunamente o haberme dado un tiempo porque creía que no podía yo despegarme nada, ante la adrenalina que en ese momento estaba al tope, yo no sentía nada. Yo no sentía, sí, había mucho cansancio y muchas cosas, pero no me sentía enferma. Cuando ella fallece, a los poquitos días, yo experimento una crisis hipertensiva muy fuerte. Tuve que estar internada varios días y no me la podían bajar. ¿Qué fue? Pues el cúmulo de emociones, de cansancio, de frustración, ¿por qué no? A tratar de estar todos los días ideando de qué manera podía apoyarle, porque, bueno, no encontraba alguien con quien apoyarme y me dijera qué hacía en momentos difíciles y lo que yo hacía cuando también se me presentaba. Entonces,
aquí estamos como fundación, precisamente fue fundada hace más de, bueno, legalmente 15 años, pero como 17 tenemos de estar apoyando porque sabemos el cansancio y el colapso del cuidador. Aquí estamos para cuando guste. Lula Licona dice, aunque mi familiar no tiene Alzheimer, tiene una demencia, tiene mucha relación y me gustaría que la próxima sea para los pacientes con demencia porque tienen comportamientos similares. Bueno, lo que pasa es que hoy tenemos lo que es la enfermedad de Alzheimer. Por eso es la importancia de ir al médico en cuanto nos damos cuenta de esos cambios, estos trastornos, esa conducta que ha ido cambiando, para que el médico tratante dentro de la investigación que realiza y estudios va a determinar lo más acertado posible qué está sucediendo con toda la información y va a decir, esto es la enfermedad de Alzheimer, esto es un problema vascular, esto es mixta, esto es frontotemporal, cuerpos de Lewy, Huntington, incluso Parkinson, que llega a tener también problemas de demencia por ser una situación neurológica. El comportamiento que tiene la persona al médico le da mucha información para que le pueda diagnosticar. ¿O no es así, doctora? Sí, 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 totalmente. Estamos hablando que hay varios tipos de demencia, ¿vale? Sí, Entonces, como bien usted dijo, demencia o trastorno neurocognitivo mayor es lo mismo, ¿vale? sí. Entonces, hay varios tipos, tipo de enfermedad de Alzheimer, de demencia por cortes de Lewy, frontotemporal. Entonces, como bien dijo, necesitamos ir con un médico para que nos diga qué tipo de demencia es y en base a eso tomar cartas en el asunto, porque no todas se tratan de la misma manera. De la misma manera, sí, claro. Sí, gracias. Con gusto. Dice Elizabeth, mi madre tiene Alzheimer, ya se me ahoga con agua y se le están deformando sus manos, ya no quiere hablar, no quiere abrir los ojos. Me imagino que dirá, ¿qué hago? Ujú. Pues es importante que pueda tener una valoración, ¿no? Eso es de lo más adecuado, pero hay algunos medicamentos que no son propiamente medicamentos, pero que espesan el agua un poquito. Hay espesantes de agua, ¿vale? Que puede usted conseguir en farmacias o que puede conseguir vía Amazon. Se llaman así espesantes de agua y esto va a ayudar a que pueda deglutir un poquito mejor, porque tengamos en cuenta que es uno de los pues síntomas que va a ir teniendo conforme avanza la enfermedad, ¿vale? Ajá. Entonces podemos hacer más espesa el agua y con eso vamos a evitar que se esté atragantando. Ujú. Sí, sí, porque es una situación que sí se va enfrentando, ¿verdad? Cada Exactamente. vez con mayor recurrencia, sí. María Cristina dice, y con todos estos síntomas, solo los demás juzgan y critican en vez de creer. ¿Cómo se siente uno como cuidador? Pues sí, desgraciadamente. Yo nada más lo único que como familiar les puedo decir es, hagamos, hagamos con mucho cariño esto que aunque difícil, pues ahora sí, como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó trabajar esta situación. ¿Por qué? Porque si nosotros, aparte del costal de situaciones que llevamos todos los días, le añadimos que nuestros familiares más cercanos no quieran participar eh, y además juzgan, pues se nos va a complicar un poco más la situación. Entonces, si podemos nosotros salir adelante, vamos. Y si no, vamos a buscar ayuda de un profesional que nos diga que podemos, que vamos a salir adelante y que en algún momento terminamos con esa labor tan importante. Hay que tratar de evitar cargar con más cosas de las que ya estamos cargando para no estresarnos en demasía. Beatriz Alicia dice, estoy en Caracas, Venezuela. Igual, Beatriz, podemos tener plática por Facebook o por Zoom. Eh, Dice Elizabeth, también soy cuidadora única, ya que ya mi cuerpo
también me he descuidado, pues ya no salgo, me duelen mis articulaciones. ¿Sabe qué, Elizabeth? Entiendo perfectamente bien esto que está atravesando. Si no tiene familiares cercanos, me imagino que tiene vecinos. Eso sí, están muy cercanos. Pídales ayuda, no es malo. Dígales, ¿sabes qué? Me siento colapsada. Necesito salir siquiera a la esquina y tomarme un refresco. En El Salvador hay una asociación también que le puede ayudar, pero pídale ayuda a sus vecinos, a alguna amiga, a alguien que pueda venir y se quede unos momentos en su casa y le va a ser de mucha, mucha ayuda. Iris dice, mi mamá tuvo demencia, falleció hace 8 meses y mi papá nunca aceptó que alguien más le pudiera ayudar por mi mamá. Se le notaba ahí el cansancio y no aceptaba. Ahora que ya no está, mi mamá lo sigo notando sumamente cansado. Así es. Entonces necesita ayuda importante. Entonces, nosotros aquí estamos y en donde esté, tal vez eh, le puedan ayudar también. ¿Cómo hacer cuando ya estoy colapsada como cuidadora? Todos dicen, ten calma, pero es muy difícil. Julieta, pues es al acercarse a los grupos de apoyo, al área de psicología, tanatología, al médico tratante que la va a asesorar mucho. Y aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la información. Esto dice Sofía. Bendiciones infinitas a ustedes por estos espacios. Dafne, la doctora Dafne, debe acudir a consulta, psicoterapia y los grupos de apoyo son una buena herramienta para desahogar la carga. Definitivamente que sí. Sí, todo esto nos ayuda y salimos adelante. Ujú. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. No sé si tenga algún comentario más que hacer, doctora. Pues recordarles que para poder brindar el mejor cuidado a sus pacientes es importante que también se cuiden, ¿vale? Ajá, Entonces, sí. tener muy en cuenta esos tiempos fuera, que alguien nos pueda apoyar y si yo estoy ya empezando con un desgaste, acudir con el psiquiatra, ¿vale? Hay que acudir con psiquiatría a valorarnos para Ujú, ver qué es lo que ocupo, si ocupo tratamientos farmacológicos, si ocupo tratamiento terapéutico o ambos, ¿vale? Pero no dejarlo para después, porque entonces se acumula y va ujú. aumentando cada vez más la sintomatología, ¿vale? Y el malestar, por supuesto. Sí, 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 pues son situaciones bastante difíciles, ¿verdad? Que se enfrentan día con día y pues Claro, nuestro deseo es ayudar lo más posible a todos, ¿sí? claro. Ujú. Entonces, bueno, nosotros estábamos esperando a nuestro compañero Miguel, pero no lo veo aquí en la pantalla, que nos venía a invitar, doctora, a congreso que tendremos en Mérida, el 28º Congreso de la Federación Mexicana de Alzheimer, que será del 18 al 20 de abril, a lo cual nosotros le estamos invitando. Tendremos importantes eh, pláticas que también nos van a ser muy útiles y estaremos también de forma virtual. Entonces, aquí está nuestro compañero. Creí que ya te había retirado, Miguel. Adelante, Doctora, buenas Miguel, tardes. te escuchamos. Ahorita nos despedimos, doctora, si no tiene prisa. ¿Ok? Hola, muy buenas tardes. Eh, Muchas gracias por esta invitación y por este espacio para darles este aviso de la edición 28 del Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Alzheimer. Me presento rápidamente para quienes no me conocen. Mi nombre es José Miguel Ceballos Pinto. Yo soy gerontólogo y actualmente lidero una asociación que se llama Alzheimer del Sureste y nos encontramos aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Y a nosotros en esta ocasión pues nos toca organizar este Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Alzheimer, que se va a llevar a cabo el 18, 19 y 20 de abril del presente año. Como les comentaba Dora, es un congreso que va a tener tanto una edición presencial como una edición virtual o una edición en línea para quienes estén interesados en asistir o en participar en cualquiera de estas dos modalidades. Y el programa tendrá dos secciones de conferencias, una para profesionales y otra para familiares, cuidadores y para público general. Pueden encontrar toda la información acerca del el registro, programa y todos los detalles del evento en la página que es fedma.mx/congreso. También pues les invitamos para seguir redes sociales, tanto de la asociación que me toca el liderar, que es Alzheimer del Sureste, como también las redes sociales de la Federación Mexicana de Alzheimer, para que estén pendientes de toda esta información y los próximos detalles que les estaremos compartiendo. Así que muchísimas gracias por este espacio, Dora, para compartir brevemente esta invitación. Quienes estén interesados, pues pueden estar revisando toda esta información que va a estar disponible para ustedes. Y esperamos que este congreso que estamos organizando sea de gran interés y sobre todo de mucha utilidad para los que tengan interés en estos temas particulares. Así que muchísimas gracias, Dora. Sí, no, gracias a ti, Miguel, que te pudiste conectar. Realmente es un gran interés de la Federación Mexicana de Alzheimer, pues que podamos tener mayor información y actualización sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Tendremos invitados de Colombia como conferencistas, de Montevideo, de Uruguay, y de Bolivia con interesantes conferencias magistrales y también muchos conferencistas de aquí de nuestro querido México. Les invitamos a que si no es posible que acudan, que es un lugar preciosísimo, Mérida, Yucatán, se puedan registrar de forma virtual. Eh, También está disponible este registro y pues que podamos tener mayor información sobre cómo manejar las situaciones que enfrentamos y a la vez, bueno, habrá una serie de conferencias clínicas, médicas, para familiares, cuidadores, y diferentes especialidades en el área científica de investigación. También estaremos por ahí y bueno, con el mejor de los deseos de que nos puedan acompañar del 18 al 20 de abril, ya próximo, ya casi en un mes Un estaremos, mes. ¿no? Pues ya, ¿verdad? Un mes exactamente, ya estaremos a la mitad del Congreso. De veras que es algo importante, no porque no lo podamos tener en ocasiones pláticas en otras instituciones o asociaciones, sino que es bueno también refrescarnos con estas experiencias de médicos, familiares y cuidadores. Entonces les invitamos a que se puedan inscribir en cualquiera de las modalidades que tenemos, presencial o virtual. Aquí está toda la información y si algo más desean, pues a sus órdenes. Aquí estamos. Muchas Así es. gracias, Miguel. No, muchas gracias, al contrario. Que tengan buena tarde. Sí, buenas Igualmente. tardes. Y pues muchísimas gracias, doctora Barreal Cortés, por habernos acompañado en esta excelente tarde de tanta información eh, que aporta para que podamos desarrollar el trabajo pues de una manera en que no nos agote tanto. La Fundación Familiares de Alzheimer le agradece la aportación tan importante que en esta ocasión pudo transmitirnos y deseando que muy próximamente pueda nuevamente estar con nosotros, gracias a la doctora Carolina Bernal, que le hizo llegar la invitación a estar con nosotros en esta tarde. A Con todos les todo gusto. Sí, a todos les agradecemos su compañía. En esta ocasión tuvimos muchos invitados, doctora. Este,
Y bueno, no sé si quiere externar algo más. Pues mi agradecimiento por la invitación y con todo gusto, si me vuelven a invitar, también Sí, estaremos siempre con la disposición. sí, muchísimas ¿Mm? gracias y recordarles que esta plática se queda aquí eh, guardada, grabada para todas las veces que necesitemos volver a escucharla. Y yo les digo, visítenos en nuestra página, tenemos una biblioteca muy importante desde el 2020 que ahora se está llevando también a YouTube. Ya tenemos nuestra página de YouTube y ahí se están trasladando todas las conferencias que se han ido desarrollando. Entonces, cualquiera de las dos, tanto en Facebook como en YouTube, nos pueden buscar. Eh, no se olviden de transmitirla a todas las personas que conozcan porque son consejos de importante valor. Muchísimas gracias, doctora. Con Muchísimas gusto. gracias a todos los que nos acompañaron y nos estaremos viendo muy próximamente. Hasta luego. Hasta luego, Un doctora. gusto. Linda Igualmente. tarde. Sí, bonita tarde. Hasta luego.